La muralla. No podía decirse que aquello fuera a vivir. Era durar apenas. El rancho estaba como a 8 leguas de Fortín Lugones, hacia el oeste, bien sobre el Pilcomayo. Un rancho demasiado pobre, bajito, el techo remendado por donde se lo mirara y el adobe desprendiéndose las paredes al menor suspiro. Tal vez lo más seguro y celosamente cuidado era el corral para las cabras. Es que ese corral era decisivo, como que de él dependía la subsistencia, como que de allí salía leche y carne. El horno estaba bajo un hermoso algarrobo, lo único que se podía llamar hermoso en aquel mundo descorazonador. Y lo de hermoso salía simplemente por comparación, porque no tenía nada de especial, pero al menos era imponente y rompía la chatura del paisaje agobiado y triste. Al sur, y perdidos en el horizonte hacia el oeste, estaba el palmeral eterno, acunando en sus altas copas el canto del viento norte con lúgubre acento. Y en las noches claras, los largos troncos enhiestos, con sus penachos como garras, semejaban fantasmas implacables, gritando la soledad en un silencio tan cruel que se metía por todas las rendijas. Muy lejos, tanto que la vista apenas alcanzaba, allá donde se sabía que corrían los riachos y siguiendo su curso se antojaba el perfil del monte. Pero ese monte, con el canto de los pájaros, el grito de los animales, el susurro de los insectos, el verdor de las hojas y la frescura de la fronda, quedaba demasiado lejos, tan lejos que ni valía la pena pensar en él. El padre volvía en tarde, bien montado, es cierto, pero con el cansancio dibujado en su cara angulosa, barbuda y triste. La ropa con los signos y las rasgaduras, cosechadas en esa vida dura, arreando tropas, corriendo montes, todo ese trabajo cargado de riesgos, de infortunios y de poca recompensa. Cuando regresaba, por un día o dos a lo sumo, dejaba un poco de provista, un rollito de plata y se iba de nuevo silencioso, huraño, la espalda cargada de largas jornadas sin descanso. Estaban acostumbrados a verlo alejarse al paso cansino, dejando atrás el pirizal, rumbear medio al oeste por entre las palmeras indiferentes, camino de nuevas luchas, derrotado de antemano por una naturaleza cargada de fatalismo. Hacía poco tiempo por lo menos estaban todos, su hermana, su hermano mayor y él. Pero la hermana se había juntado con un puestero del porteñito, y otro buen día el hermano mayor lió sus pocas pilchas y se fue para algún pueblo de la niña en busca de trabajo y de destino, porque él también pensaba que aquello no era vida. Y ahora, avanzando febrero, con sequía desde octubre del año pasado, todo parecía más lúgubre, más duro, más denso, más pesado de amarguras y sin sabores. Los pastos amarillos y marchitos, la pobre hacienda flaca y apestada, el agua del madrejón sucia y con gusto a podrido, y el hilito de esperanza que todavía corría por el Pilcomayo era turbio y con gusto a pescado. El estero se había convertido en un barrizal pegajoso, donde se varaba la hacienda que quería llegar hasta el Pilcomayo en busca de agua, para morir luego de una lucha estéril y desesperada. Y en las noches serenas, plagadas de mosquitos, llegaba no se sabe cómo, porque no corría una gota de viento, el olor nauseabundo de las osamentas. A veces durante el día soplaba el norte caliente, irritante, levantando en fantásticos remolinos la tierra de los caminos resecos y alentando las quejas en lo alto de las palmeras. Hasta el algarrobo sintió el impacto de la sequía y pareció querer doblarse de infortunio. Aquello no era vivir, y mucho menos en ese rancho miserable y desprolijo. Y lo del rancho no era culpa de la madre. La madre no podía más, había luchado por años y ahora estaba enferma, quebrada por la desesperación, haciendo apenas las cosas más importantes,
agastrándose, mientras el marido siempre ausente seguía en la búsqueda de esa suerte que seguramente no iba a encontrar jamás. Los hijos mayores ya se habían ido a tiempo, antes de que el paisaje los atrapara también a ellos para siempre. Aquello no era vivir, y él, con sus 11 años endurecidos de sufrimientos, también se hubiera ido. Si no fuera porque lo dominaba la vaga idea de que era el único aliento y esperanza de la madre. Las cosas se precipitaron a mañana en que la madre amaneció tan mal que creyó que se le moría ahí mismo. Y más por miedo a encontrarse a solas con la madre muerta que por otra cosa. Ató el carro y bajo el fuego del sol abrasador de febrero la llevó hasta Fortín Lugones. En 8 horas de infernal traqueteo, de tierra, de calor, de transpiración y de angustias. En el destacamento de gendarmería vieron que en realidad esa mujer se moría y mandaron un radiograma a la ciudad. Todo pareció un sueño, una leyenda. Vio con ojos asombrados como cosas que parecían surgidas de un mundo irreal. Como 2 horas más tarde, descendía en la pista de Lugones un majestuoso avión azul de los 2 motores. Después vio, sin poder salir de su asombro, cómo ponían a su madre en una camilla y la subían al avión, que un instante después se meó de polvareda y un agudo aullar de motores se perdía en el cielo brumoso de sequía rumbo a la ciudad. Él la hubiera querido acompañar, pero la sorpresa fue tal que cuando quiso reaccionar ya se habían ido. En realidad, tuvo miedo y cuando regresaba al rancho aturdido y confuso, preso de extrañas ideas, sus pobres 11 años sintieron la casi certeza de que había sido un flojo, un amargo para decirlo más claramente, y que a causa de ello su madre quedaba sola y desamparada. La imagen del avión perdido como un punto insignificante en el azul sucio de aquel cielo sin nubes le agigantó una rara sensación de soledad que tuvo ganas de llorar. Pero primero lo apremió la noche que se venía encima, y apuró el carro antes de que lo atraparan las sombras y los ruidos de las horas temidas. Tenía gusto amargo en la boca y los ojos ardientes. Por supuesto que no pudo dormir. Tragó la puerta del rancho porque no se animaba a dejarla abierta a la noche y a la soledad. Él sabía lo que era luchar en la vida. Se endureció con el sol de mediodía de enero y con las heladas de invierno. Lo bautizó tropeó la polvareda de quién sabe cuántos senderos y el poco tiempo que estuvo al lado de su padre. Este le enseñó a manejar un cuchillo, a ensillar con todas las de la ley, a tirar un lazo, a pialar, a tomar un torito por las astas, y hasta eso tan difícil que es correr el monte sin dejar el pellejo a las espinas. Era capaz de hacer 10 leguas a caballo sin pestañear. Tenía 11 años, pero era ya todo un hombrecito. Es que un niño de 11 años puede hacerse hombre muy temprano apurado por la vida, pero en el fondo del alma y en las cosas tremendas sigue siendo lo que es, un niño. Podía trotar 10 leguas seguidas y correr en el monte haciendo chúcara, pero cuando se quedaba solo en el rancho, en una noche de angustia porque la madre enferma estaría quién sabe a dónde, tenía miedo como un chico cualquiera y era capaz de llorar. Lloró en silencio, sin fe y sin testigos. Lo sobresaltaron los ruidos eternos de la noche, el canto monótono del viento norte en lo alto de las palmeras, las voces indescifrables que llegaban desde el Pilcomayo y que tantas leyendas habían construido, las pisadas tenues, casi aladas, de los misteriosos andariegos habitantes de la noche, tal vez un galope lejano, rompiendo con la certidumbre de la vida. Aquellos misteriosos ruidos cargados de presagios le trajo un pequeño y doloroso alivio. Una claridad opaca y lechosa se filtró por las rajaduras de la puerta y por la ventana. Cuando al fin se había quedado dormido, vencido por el cansancio del sueño, cesó el viento y la madrugada, que ya era calurosa, presagiaba un día agobiador y sin señas de que hubiera algún cambio de tiempo para poner fin a la sequía. Cuando se despertó ya era media mañana. El fuego apagado, el rancho silencioso y la falta de los ruidos cotidianos le trajeron por primera vez la certidumbre de su soledad, de su abandono.
pero lo que más lo abrumaba era la idea de su madre sola y enferma, allá lejos, y la obsesión de que él la había abandonado cuando ella más lo necesitaba. Sacó agua del cántaro con un viejo cucharón y la tomó con tragos temblorosos. Después se lavó la cara y miró hacia el sur. Desdibujado por la bruma, se veía a lo lejos el monte, como un muro gris. Él sabía que su madre estaba más allá de aquellos montes, más allá de los esteros y de los riachos. Él sabía que aquello quedaba lejos y que él no tenía la menor idea de cómo se llegaba, y menos en qué medio. Él sabía que hacía falta andar de noche y día. Caballo, carro, ferrocarril. ¿Qué sería el ferrocarril? Su hermano le había hablado alguna vez, pero él no se podía formar una idea exacta. Animales, víboras, malvivientes, peligros en acecho, y atrás de ese muro imposible, la ciudad donde su madre estaba enferma. Como con el ferrocarril. Se preguntaba cómo sería aquello, y un escalofrío de angustia le llegaba hasta lo más hondo del ser, haciéndolo sentir débil y miserable. Él vio cómo la madre había sido transportada por sobre todas esas cosas, a través del cielo azul sucio de la sequía, en ese bárbaro misterio increíble del avión. Recordaba el episodio del avión con vergüenza, porque estaba seguro de que le había tenido miedo, que le volvería a tener miedo si llegaba el caso. Él sabía todas esas cosas y las pesaba con la dolorosa sensación de lo irrenunciable, de lo que es así y no puede ser de otra manera. Pero sabía por sobre todas las cosas que su madre estaba enferma y que era probable que lo necesitara. Y en todo caso, aunque así no fuera, él quería estar a su lado. La sola idea de largarse a la gran aventura, de llegar como fuera a la ciudad donde estaba su madre, le produjo una emoción tan grande que sintió como el calor le subía a la cara en oleadas imparables, cómo se le ahogaba el pecho en sollozos convulsos y cómo las lágrimas ardientes le quemaban la cara. Lloraba por eso, por la emoción de una idea enorme, algo tan grande que jamás había pensado nada semejante en su vida silvestre de barrancas, madrejón, caballo, bicherío de los montes, senderos polvorientos, palmeras eternas, esteros misteriosos, ruidos de la noche, escarcha, rocío, viento norte y soledad. Y lloró porque estaba decidido a hacerlo y tenía miedo. Como puede tener miedo lo desconocido cualquier persona, y con más razón un niño de 11 años. Antes de que el sol calcinante marcara el mediodía, se había puesto en marcha con el viejo y destartalado carro, como en el día anterior cuando llevó a su madre enferma hasta Lugones. No tenía una idea fija, un plan, nada. ¿Qué plan podía tener? Pobre niño de 11 años, marchando en el sol de mediodía, como si fuera la noche más negra y en la más completa oscuridad. Por lo menos, hasta Fortín Lugones iba seguro y hasta Posta San Martín se animaba. Después vería qué pasaba. Él sabía que, siguiendo hacia el sur, si conseguía pasar el riacho Tatupiré y andando otra vez en el mismo rumbo, se iba a encontrar con las vías del ferrocarril, y el ferrocarril lo iba a llevar a la ciudad, allí donde estaba la madre enferma. Ya era de noche cuando divisó las luces y el caserío de Lugones, pero pasó de largo, amparado por un montecito de espinillos, atrás de los corrales. El calor apenas se había disminuido, y como el aire estaba en calma, el ambiente era sofocante. La luna cuarto creciente comenzó a iluminar con luz opaca el paisaje amarillento de sequía, pero lo iluminaba a pedazos tapada cada tanto por gruesos nubarrones tormentosos que en lo alto del cielo se movían velozmente hacia el sur. Eran las primeras nubes en muchos meses, como un presagio de la lluvia que podía llegar, que tenía que llegar para bendición de los campos sedientos. Esa lluvia que él mismo tanto había deseado y que ahora rogaba para que se demorara por lo menos 2 días, hasta que pudiera cruzar el Tatupiré. Había escuchado demasiadas historias sobre los peligros del estero
y de los riachos cada vez que llegaban las lluvias, como para no hacerle caso. Y en estos pensamientos se encontraba sumido cuando en un hondo huellón inesperado rompió una de las ruedas del carro. El carro no era una fortuna, pero valía lo suyo. Sin embargo, ahora, firme en sus propósitos, resolvió que ya no podía serle útil y lo abandonó al costado de la huella arenosa. Tal vez algún día pudiera rescatarlo, pero ahora viajaba hacia la tremenda aventura de llegar hasta la ciudad donde estaba su madre enferma y ya nada en el mundo lo iba a detener. Siguió a caballo, ese ruinoso caballo tirado al carro, flaco, mañero, lleno de magullones y sobre todo que no era de montar. Lo que se dice una desgracia animal, pero no quedaba otro remedio y usando de montura un viejo coquinillo, al paso, alumbrado de a gatos por la luna cuarto creciente, fue marchando hacia Posta San Martín, su último destino cierto. De ahí en más, ya lo sabía de antemano, todo quedaba en la nebulosa de las dudas más tremendas. Para la madrugada, la luna se recostó sobre el oeste, poniéndole fondo a las palmeras que parecían un inmóvil ejército de fantasmas, alargando sus sombras tenues sobre la marca polvorienta del camino y con sus hojas dibujadas en el suelo como garras en acecho. Un rato más y la luna se hundió antes de tiempo, naufragando tapada por gruesos nubarrones que se amontonaban en el poniente. Sin embargo, sobre su cabeza el cielo estaba despejado y vio brillar las estrellas como brasas ardientes y misteriosas. Se quedó dormido abrazado al cuello del animal. Los gendarmes del puesto de San Martín lo miraron entre intrigados y compasivos a ese pobre niño de 11 años, muerto de cansancio, de sueño y de hambre. Él les contó lo mejor que pudo la historia y sus intenciones de llegar a la ciudad para cuidar a su madre enferma. Cuando habló de cruzar el Porteño, el Salado, el Tatupiré y los esteros para encontrar el ferrocarril y de allí largarse a la última gran etapa de su búsqueda, nadie hizo el menor comentario. El sargento lo palmeó con cariño, lo mandó a comer primero y después a la cuadra a dormir. El plan era que descansara bien todo ese día, y al siguiente volvería con un gendarme que tenía que regresar a Lugones y de allí verían la forma de hacerle desandar esas 8 leguas que lo separaban del rancho que había abandonado para salir en procura de su madre. El día volvió a ser caluroso, agobiante, con canto ensordecedor de chicharras. El viento del norte soplaba a increíble velocidad haciendo gemir las palmeras. Sin embargo, a media tarde el viento calmó por completo y el sol se fue cubriendo a medias por una tenue capa de cirrus que semejaba un delicado bordado en lo alto del cielo. Calma chicha abajo, cirrus arriba. Presagio casi seguro, casi no más, porque después de estos 5 meses de sequía ya nadie se animaba a formular vaticinios ni en base a los síntomas más seguros. Se escapó a la madrugada, a eso de las 4, llevándose su pobre matungo que tuvo que montar en pelo. El aire estaba inmóvil, pesado, tan saturado que parecía a punto de estallar. En el cielo encapotado colgaban gruesos nubarrones de tormenta. Tal vez fuera nada más que un aguacero, uno de esos chaparrones típicos de verano. Sin embargo, cuando dejó a sus espaldas el monte de Paraísos y ante sus ojos quedó la llanura salpicada de palmeras, vio que desde el sur, más allá del Tatupiré, una muralla de relámpagos verticales traducía la amenaza inexorable del temporal. El riacho porteño era apenas un hilito de agua que sin embargo cruzó con dificultad porque el lodo de la costa estaba blando y resbaloso, hecho una costra superficial en algunas partes, pero donde después se hundían y pegoteaban los cascos del caballo. Ramas secas, troncos, maleza y barro aumentaban las dificultades. Una vaca muerta, oliendo a podrido, medio comida por los cuervos que revoloteaban en círculo en el aire inmóvil y saturado de amenazas, le devolvió la imagen trágica a la sequía que ahora, cuando él menos lo hubiera querido, parecía tocar a su fin.
Consiguió cruzarlo y fue tal la satisfacción que le reportó esta pequeña victoria parcial que no le hizo el menor caso a una lámpara al agua reptando viscosa entre los charcos. Del otro lado del riacho se extendió ante su vista el estero, seco de pastizales amarillos, salpicado aquí y allá por animales muertos. Y otra vez, como si no fuera a terminarse jamás, coronado el cielo ya de por sí lúgubre, la presencia siniestra y repugnante de los cuervos. El salado era su otra meta. El padre le había hablado del salado, con ese sentimiento cauteloso que nace del temor por las cosas traicioneras. Por empezar, era más barrancoso que el porteño y que el tatupiré. Además, había muchos raigones sueltos y pozos donde se podía perder el pie en forma sorpresiva. Se habían contado también historias de abundancia de yacarés, con el peligro latente de sus ataques terribles e inesperados. Y aunque nadie podía asegurar que hubiera también palometas, lo cierto es que, una vez que se ahogó un peón de una tropa, su cadáver apareció cruelmente devorado. Tal vez los pensamientos cargados de amenazas del salado lo hicieron cruzar a 2 leguas y pico del estero casi sin darse cuenta. Lo sacó de su letargo la luz enceguecedora del relámpago y el trueno súbito retumbando en el monte, ahora cercano. Ahí estaba el salado, también una franja miserable de agua verdosa, alta y empinada, la barranca. Desmontó por precaución y la bajó afirmándose los talones para no caerse. El pobre matungo clavaba los cascos en la tierra reseca. Al llegar a la costa se acordó de que tenía sed y, separando un poco la suciedad del agua, la bebió con avidez. Estaba caliente y con gusto a podrido, pero era agua. Las primeras gotas comenzaron a golpear con acento sonoro y vital las hojas de los árboles. No tenía idea de la hora cuando se dio cuenta de que se había puesto oscuro y que el viento sur comenzó a doblar los pastos marchitos. Terminaba de vadear el salado con la lluvia torrencial, la bendición esperada desde hace 5 meses. Lo envolvía por completo. Un relámpago volvió a iluminar el paisaje ahora ceniciento y opaco, y hacia el sur vio como una cortina gris el monte que bordea el Tatupiré. Tratando de retener el rumbo, se metió en la muralla de la lluvia chorreando agua y tiritando angustia, rumbo a la meta desesperada del Tatupiré. Si llegaba antes de que el cauce turbulento comenzara a crecer amenazante, había una esperanza remota, pero esperanza al fin. Fue una marcha llena de dificultades. El agua de la lluvia, que al principio lo reconfortó, le había pegado ahora a la ropa, a la piel, y al chorrearle por la cara le molestaba más de lo imaginable. El caballo, ya cansado de una larga jornada, nervioso por la tormenta, tambaleó un par de veces, peligrosamente, en la tierra que, poco a poco, se iba convirtiendo en un lodazal. Hilos de agua muy delgados se iban formando en las depresiones del terreno. Él sabía que irían creciendo y que iban a desembocar todos en el Tatupiré para alimentar su rápida y peligrosa crecida. La lluvia cesó momentáneamente y en forma súbita, y algunas nubes desgarradas dejaron traslucir hacia el oeste el fuego del sol poniente. El paisaje se hizo menos ceniciento. Las cosas cobraron relieve y el monte, ahora próximo al Tatupiré, reflejaba en un tenue rayo de luz el verdor de una vegetación renovada por la lluvia. Pero fue tan solo una tregua infinitamente pequeña, tan pequeña como el suspiro aliviado de esa pequeña humanidad de 11 años cargada de angustia. Las nubes bajas rozaban las copas de los árboles. La llovizna tenue, pero fina y apretada al principio, se volvió de nuevo catarata rugiente, como respondiendo a la orden inapelable del trueno que ahora sonó como apagado y lejano, pero igualmente tenaz e impecable. Y allí, a sus pies, en la penumbra del día agonizante, estaba el Tatupiré, sonando amenazante la corriente turbulenta que ya arrastraba hojas, ramas, raigones, toda una reseca espesa y peligrosa. El caballo se negó 3 veces, pero si no intentaba ahora estaba perdido, acorralado para siempre.
Cruzar a nado era la última solución. En el Pilcomayo nadaba, pero de un modo primitivo y natural, en aguas libres de obstáculos, a la luz del día. Hay veces que ese hombrecito que la vida fabricó cruelmente de un niño de 11 años cae hecho trizas ante los embates decisivos como este que ahora planteaba la naturaleza. El más curtido de los hombres hubiera titubeado un rato, pero al final se tenía que decir porque no quedaba otra escapatoria, y este niño hombre que busca a su madre va a intentar cruzar el Tatupiré en plena crecida. A medida que va entrando con cautela, las aguas tibias al principio se van haciendo cada vez más frías. Camina dificultosamente hasta donde es posible, separando ramas y raíces y empujando troncos. Cuando ya no hace pie, comienza a nadar, ese nado igual al de los perritos que aprendió en el Pilcomayo. La otra costa, ya hecha sombras por la noche, no está lejos, pero no puede llegar porque la corriente lo arrastra. Y ahora el cansancio, mortal, doloroso, lleno de angustia y de abandono total. Y allí un recodo, con playada, puede ser si logra tomarse aquel tronco. Y la lluvia que no cesa, y los truenos que aturden y atontan, y los relámpagos que dibujan en la fronda fantasmas trágicos y burlones. El manto de la noche tapó para siempre el paisaje antes del silencio total. Solo el trueno muy lejano seguía rezando extrañas oraciones. Dos peones del puesto Alto Alegre lo encontraron abrazado a un tronco de palmera en la playa cerca del corral, allí donde la hacienda bajaba a tomar agua en los momentos cruciales de sequía. Había perdido el sombrero y las alpargatas. Tenía la ropa cubierta de barro y hojas y el pelo pegado en la frente. El sol filtrándose entre las nubes dispersas trajo la piedad de sus tibios rayos mañaneros para la piel morena del niño entumecido. Una pareja de tordos lo miró con asombro desde la rama de un frondoso jacarandá. La respiración era convulsa, los dientes le castañaban de frío y de miedo. Abrió los ojos cansados y somnolientos. Vio dos hombres a caballo, pero no les hizo el menor caso. Se acordó como una cosa muy lejana de su madre y volvió a cerrar los ojos para sumergirse en el abismo del agotamiento total. Estaba vencido, sintió que lo levantaban y hasta tuvo la sensación de ir montado, al paso y salpicando agua, pero los ojos se le volvieron a cerrar. Cuando se despertó realmente, estaba tendido boca arriba en un catre. Le habían sacado la ropa y lo taparon con un viejo capote policial. Al principio lo rodeaba un grupo de personas intrigadas. Sin embargo, pronto se quedó solamente una mujer canosa de rostro sonriente y compasivo que lo ayudó a sentarse y después le ofreció una jarra de leche caliente y mandiocas hervidas. Después de comer se sintió mucho mejor, pero cuando la mujer canosa le acarició los cabellos con ternura, volvió a derrumbarse y se puso a llorar amargamente. En 2 días estuvo recuperado y en el puesto lo vistieron con lo que tenían. El puestero resolvió llevarlo hasta Pozo del Tigre para que allí la policía decidiera qué hacer con ese niño de 11 años que se negaba a decir una sola palabra. A pesar de la amarga perspectiva de ser devuelto al puesto de Pilcomayo, dando por terminada su desesperada aventura por ver a la madre enferma, el viaje hasta Pozo del Tigre, allí donde estaba el ferrocarril que tanto deseaba conocer, bien montado y en un día espléndido, no le desagradó en absoluto. El comisario lo trató con todo cariño y prometió ayudarlo a llegar hasta la ciudad para ver a su madre. Pero él no le creyó. Había ya pasado demasiadas penurias para creer en nada y en nadie. Y estaba seguro de que, como lo hizo en Posta San Martín, se volvería a escapar, y más ahora que desde la comisaría se dominaba la estación del ferrocarril y sus ojos y oídos se habían familiarizado con los monstruos de acero que vomitaban fuego y ensordecían con el ruido de los fierros. Se escapó como de Posta San Martín, a la madrugada, cuando un carguero lento y chirriante se detenía a tomar agua para sus calderas sedientas. El viaje hasta la ciudad, con la angustia de largas detenciones en casi todas las estaciones, duró exactamente 18 horas. Por las luces, él calculó que esa sería la ciudad donde estaba su madre enferma.
Llegaron a las 10 de la noche. Bajó entre las vías donde el pasto estaba mojado. Se desentumeció un poco y, a pesar de su cansancio y su angustia, quedó deslumbrado ante la plateada franja del río bañado en luna llena. Pero no estaba para poesías. No puede jamás estar para poesías un niño hombrecito que hace 8 días salió del puesto sobre el Pilcomayo para ver a su madre enferma y ahora está lejos, solo, perdió la noche en la ciudad. Un changador del puerto medio borracho, pero igualmente extrañado ante esa singular y pequeña humanidad, le indicó dónde quedaba el hospital. Fue una última etapa cubierta con la angustia que nacía de tantas incertidumbres. Las paredes blancas lo impresionaron en la noche clara. Las hojas lustrosas de la ligustrina reflejaban luces del cielo. Se detuvo fascinado mirando desde afuera las largas galerías iluminadas y silenciosas y los cristales esmerilados de las ventanas. Un hombre de chaqueta clara abandonó el hospital por la puerta principal, subió a un coche con apuro, cerró la puerta con energía y se alejó ruidosamente. Una ambulancia de luz roja intermitente entró lentamente a un playón de estacionamiento. Avanzó hasta la puerta principal y espió desde el pasillo. 2 enfermeras de andar silencioso y ropas blancas cruzaron una de las galerías. Aunque nunca había visto enfermeras de uniforme, le transmitieron de inmediato una dulce sensación de paz, de seguridad, tan distinta a las siluetas fantasmales de las palmeras en aquellas noches de pesadillas pasadas. Pero le faltaba el más corto y difícil de los caminos: empujar esa puerta misteriosa del hospital y preguntar por su madre enferma. Estaba solo, con sueño, con hambre y sin un solo centavo. Atrás quedaba el puesto de Pilcomayo, Fortín Lugones, el Porteño, el Salado, el Tatupiré y Puesto Alto Alegre. Atrás quedaban la pesadilla de una noche sin fin, sus fugas de San Martín y Pozo del Tigre. Atrás quedaba la sequía, la lluvia, la creciente y el horror de la muerte en acecho. Atrás quedaba un mundo poblado de fantasmas. Atrás quedaba un niño, un hombre, las dudas y las resoluciones desesperadas. Todo aquello había quedado lejos, muy lejos. Ahora es un niño, solamente un niño de 11 años, el que empuja las puertas blancas al hospital para preguntar por la madre enferma. La noche ciudadana se vuela de silencio, escálida y perfumada. En el cielo de luna llena apenas titían las estrellas, y nubes menudas como ovejitas ruedan desde el este salpicando el firmamento de nostalgias. La quietud es tal que las sombras se estremecen en la profundidad de cosas remotas, de cosas extrañas, de voces y ríos familiares pero lejanos e inalcanzables. Y tal vez sean fantasmas de la imaginación, porque un sollozo rompe la quietud como el viento rizando las aguas tersas de un lago. Pero es apenas un instante, porque enseguida la quietud vuelve a atrapar la tierra y el cielo en una silenciosa canción de eternidad.